Salmo 73, verso 25, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73, 25. Oramos. Amado Señor, te damos gracias y muchas gracias por tu bondad para con nosotros. Rogamos, Señor, que tu abundante bendición, Señor, sea más y más sobre nuestras vidas, ilumine los ojos de nuestro entendimiento de tal manera, Señor, que como tu palabra dice, nos lleves de gloria en gloria en el conocimiento de tu voluntad, Señor. Que el poder de tu Espíritu tome el dominio, el control en esta noche de este lugar. Reprenda toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos. Se abran las ventanas de los cielos y sobre de tu pueblo caiga de tu abundante bendición. Señor, nada podemos hacer sin ti. Tómanos, guíanos, ilumínanos y tu bendición abundante sea en nuestra vida. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y tomamos así. Hemos leído el Salmo 73, verso 25, donde dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Gloria a Dios. Quiere decir que llegó a un entendimiento, a una luz, a una claridad espiritual que él decía: yo no cambio nada por ti. No hay nada que me haga cambiar. No te voy a cambiar por nadie ni por nada. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, dice, en la tierra, nada deseo en la tierra. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nosotros miramos acá en el libro de Romanos que habla de una transformación del pensamiento. ¿Por qué el apóstol dice, hermano, renovaos? Dice, transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Porque según lo que nosotros entendamos, va a ser la visión que tengamos de las cosas. Va a ser la visión que tengamos de la iglesia, de las cosas del Señor, según lo que nosotros entendamos. Por eso lo que nosotros leímos del Salmo 73, verso 25, cuando dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Eso es justamente a causa, hermano, de un cambio, de una transformación por la renovación del entendimiento, que el escritor del libro de los Salmos, Asaf, llega, hermano, a decir de esta manera. Quiere decir que entendió algo, comprendió algo, pudo ver algo más allá que los demás no lo podían ver. Pero en él no siempre fue así. No siempre Asaf tuvo este pensamiento: ¿a quién tengo yo en los cielos? No siempre Asaf, hermano, midió las cosas terrenales con las espirituales y escogió las espirituales. Porque acá dice que nada deseo yo en la tierra. Fuera de ti, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo aquí en esta tierra. Quiere decir que si me dan a cambiar el mundo entero por olvidarme de ti, no lo quiero. No lo quiero, prefiero perderlo todo, prefiero tenerlo todo por basura, por el inminente conocimiento de ti.
he entendido tu valor, tu poder, tu grandeza. Entonces, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y acá abajo, nada deseo de esta tierra. Por eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, el valor de las cosas que tienen, las cosas que son de Dios. Porque según nuestra visión, nosotros podemos valorar las cosas terrenales y por causa de las cosas terrenales olvidarnos de las cosas espirituales, siendo las espirituales las eternas y las terrenales las pasajeras. Hoy nosotros abrazamos un montón de cosas y ponemos nuestro corazón en cosas humanas, pero el día que nos separemos y dejemos este cuerpo mortal y dejemos el sentir de la carne, entonces vamos a darnos cuenta de las cosas que son de verdadero valor. Usted puede tener hoy dinero, un buen paquete de dinero y para usted es de mucho valor, pero usted es separado en el momento de su cuerpo, deja su cuerpo mortal porque ya va a las moradas eternas, entonces mira y dice, ¿qué es el dinero? ¿Qué es la propiedad? ¿Qué es el auto? ¿Qué es la casa? ¿Qué es aquello? Entonces mira las cosas que poseía y se da cuenta que no tienen ningún valor. Porque de lo que poseemos nada vamos a llevar a las moradas eternas. Entonces ahí se da cuenta que estuvo ocupado toda su vida en cosas materiales, corriendo detrás de lo material, corriendo detrás de la riqueza, corriendo detrás, hermano, de la forma, de la moda del mundo, corriendo en esta tierra por cosas humanas y que descuidó las verdaderas cosas que tenía que haber cuidado, que haber, hermano, prestado atención. Es como aquel rico que dice que tenía muchos bienes, hermano, y de repente recibió una herencia más bienes todavía. Entonces agrandó su granero para meter todos sus bienes ahí y él dijo, alma mía, repósate, regocíjate, muchos bienes tiene para muchos años. No dijo, qué bueno, voy a dar al Señor lo que da el Señor, qué bueno, me voy a dedicar a la iglesia, a buscar de Dios, a estar en los grupos, a estar en la presencia de Él. No, Él dijo, come, bebe, regocíjate. ¿Y de Dios qué? Entonces aparentemente lo más fuerte y poderoso era todos los bienes que poseía. Pero una voz dijo, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma y todo lo que tenés. ¿De quién va a ser? Cuando se tenga que separar del cuerpo y dejar su cuerpo ahí porque es necesario que nos separemos de nuestro cuerpo mortal para que vayamos a nuestra morada eterna, entonces ahí recién vamos a ver el poco valor que tiene aquellas cosas que los hombres naturales valorizan y lo tienen en extremo. Gloria a Dios. Por eso el salmista Asaf llega a este pensamiento donde dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Por qué, hermano, el salmista decía esto? Porque él, hermano, había cambiado su visión, porque la visión de las cosas, hermano, no fueron para él siempre así. No siempre tuvo esta visión de mirar y de decir, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? No fue siempre esa visión. Él tenía la visión humana. Y con su visión humana, lo único que pudo hacer y que pudo, hermano, alcanzar, hermano, es amargura, es tristeza. Por eso en este Salmo 73, en el verso 2, dice lo siguiente. Esto que nosotros leemos es la visión antes de que él vea con los ojos del Señor y antes que sea elevado a entender el valor de las cosas reales de Dios, hermano, antes de eso, mire lo que dice el Salmo 73, verso 2. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. El verso 12. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas.
Cuando pensé, verso 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Entonces, ¿cuál era la visión de él? La visión de todos los hombres, es decir, ir detrás del dinero, ir detrás de las comodidades, hermano, poner por delante y primero las cosas materiales. Entonces todos los hombres van detrás de ellos y él dijo, yo voy a buscar al Señor. Pero de repente vio que los impíos, los que no buscaban a Dios, prosperaban. Entonces de repente vio que los que no se acercaban al Señor parecía que las cosas le iban bien. Y eso lo turbó. Por eso dice, por poco mis pies casi resbalaron. Yo estoy pensando, me esfuerzo para ir a la iglesia, me esfuerzo para estar delante del Señor siempre, me esfuerzo para el servicio del Señor y veo que otros que ni valor le dan a la iglesia, a las cosas del Señor, ni van a los grupos, ni van a las congregaciones, ni evangelizan, no hacen nada y parece que las cosas le van mucho mejor y parece que ellos prosperan y parece que realmente esa es la manera. Por eso dice, mis pies casi resbalaron. ¿Por qué? Porque miraba como miran todos los hombres, con la visión de los hombres. La visión del hombre natural es una visión que lo va a llevar siempre, hermano, a codiciar, a tener envidia porque otro prospere. Entonces mira que otro prospera, entonces él también ya empieza a entrar de envidia y él también, yo también voy a tener lo que tiene aquel, yo también voy a tener, cuando yo tenga lo que tiene aquel, entonces voy a ser feliz y nunca alcanza la felicidad porque piensa que la felicidad se encuentra en la abundancia de los bienes que posee. Y la felicidad no se encuentra en la abundancia de los bienes que posee. Pero él miraba, y la Biblia dice, tuve envidia, vi cómo prosperaban, vi cómo las cosas le iban bien. No buscaban del Señor, no estaban en la iglesia, prosperaban. Y tuve envidia yo de ellos. Casi resbalaron mis pies. ¿Por qué casi resbalaron? Porque en vez de andar por fe, andaba por vista. Al andar por vista, ¿qué es lo que pasó dentro de su corazón? Tenía un combate. Yo busco a Dios, no puedo prosperar, no puedo avanzar. Y aquel no busca a Dios y prospera y avanza y tiene abundancia. ¿Y cómo puede ser que había un combate, una lucha? A causa de la visión que él tenía, su visión humana lo llevaba, hermano, a considerar los bienes materiales y no los bienes espirituales. Cuando nosotros miramos con los ojos humanos, entonces medimos todas las cosas con las medidas humanas. Por eso Dios en nosotros nos dio una muerte y un nuevo nacimiento y una vida espiritual para que nosotros miremos las cosas según el valor que Dios le da a las cosas que son de valor. Hoy es día domingo, podría estar placenteramente como muchos impíos divirtiéndose en algún lugar. Pero mire, ha venido, hermano, a la iglesia, parece como que fuera un lugar aburrido para los impíos, pero para nosotros la iglesia es un lugar glorioso, un lugar de reposo, un lugar, hermano, de descanso, el recreo de Dios. Venimos a las aguas mansas, hermano, donde el Señor a nosotros nos da el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Si nosotros lo miramos con los ojos humanos, estamos perdiendo el tiempo, pero si lo miramos con los ojos espirituales, no estamos perdiendo el tiempo, estamos ganando el tiempo. Por eso Asaf, nosotros leímos, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese no fue el pensamiento de siempre de Asaf. Nosotros acabamos de leer, tuvo envidia, vio la prosperidad de los impíos, vio que los impíos alcanzaban riqueza. Y el verso 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue un duro trabajo. ¿Cómo puede ser? Porque empieza el pensamiento humano. ¿Y cómo puede ser si yo busco a Dios y aquel no busca a Dios? Y yo estoy en la presencia del Señor y aquel parece que lleva una vida feliz, tiene abundancia. Yo también. Entonces empieza a mirar lo que tiene el otro, entonces empieza, hermano, a codiciar, a tener envidia y piensa que se es feliz según la abundancia de los bienes que posee. Pero no es la felicidad, no está basada en la abundancia de los bienes que posee, porque hay muchos que tienen abundancia de bienes y no son felices, no tienen felicidad en su corazón. No hay felicidad en su vida. ¿Por qué? Porque los bienes no producen la felicidad. La felicidad, el descanso, la alegría, el regocijo es algo que para nosotros proviene de Dios. Amén.
A lo que hemos creído, hermanos, no nos hace más felices cuando más tenemos, hermanos, cosas materiales, sino que nos hace más felices cuando más poseemos de las virtudes del siglo venidero, de las virtudes de Dios dentro de nuestra vida, su presencia, su espíritu, su gracia, sus dones derramados dentro de nuestro corazón, la manifestación de su espíritu a través de nuestra vida. Entonces eso causa para nosotros gozo, alegría, felicidad. Por eso Él dijo: nada deseo en la tierra. Si tengo que cambiar la abundancia de material, de bienes materiales y de riqueza por cambiarte a ti, no lo quiero. Fuera de ti, nada deseo. Amén. Dios. Eso es lo que Pablo decía. Todo lo tengo, dice, por basura, por el excelente conocimiento de Cristo Jesús. Quiere decir que llegó a una estatura espiritual donde Él se dio cuenta cuáles son los verdaderos valores que tienen que ser los valores según Dios, no los valores según los hombres. Por eso el apóstol Pablo, él decía que todo lo tenía por basura. ¿Por qué? Porque entendió el valor del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces él quería conocer más, quería ser participante de todas las cosas que son de Cristo, aún, hermanos, de su muerte y de su resurrección. Entonces nosotros miramos a Pablo y miramos el entendimiento, qué luz espiritual que alcanzó. Miramos nosotros a Sab y también miramos en él una luz, porque él sabía y escogió a Dios sobre todas las cosas materiales. Pero volvemos a lo mismo, no siempre fue a la visión de él así. Nosotros leímos: mis pies casi deslizaron, porque empecé yo a hacer conjeturas con mi propio pensamiento, y empecé yo a analizar mi vida y a analizar la vida de los otros, y empecé yo a ver mi prosperidad y la prosperidad de los otros, y dije: ¿qué hago yo en la iglesia? Los demás están creciendo con bienes, con cosas materiales, y yo resulta que no puedo avanzar. Casi hago lo mismo que ellos, casi me aparto de la iglesia, casi dejo la congregación, casi, porque pensé que ese era el verdadero camino, pero hubo algo que lo sostuvo. Por eso el verso 16 dice: cuando pensé para saber esto, para mí fue un duro trabajo. Y el verso 22 dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de mí. Y el verso 22, el verso 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Entonces, ¿cuándo comprendió el fin de ello? Cuando cambió de pensamiento. Cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios, hermanos, llene nuestro corazón, tome nuestros pensamientos y sea la que nos dirija, entonces nosotros vamos a tener otra visión. Vamos a mirar las cosas, hermanos, con los ojos del Señor. Si no hay cambio de visión, nosotros vamos a valorizar más las cosas terrenales y vamos a preocuparnos por las cosas terrenales y vamos a correr por las cosas terrenales, olvidando lo que dijo Jesús: busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El reino de los cielos ya entramos, pero allá vamos a descubrir toda la justicia de Dios que se manifieste a través de nuestra vida. Amén. Entonces dice: primeramente esta cosa. Entonces, ¿a dónde eleva el Señor el corazón y la mente de los que han creído? Lo eleva a las cosas que están de arriba en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿De dónde lo saca? De lo terrenal, del pensamiento humano, para elevarlo en un pensamiento espiritual, donde descubre el verdadero valor de la palabra de Dios. Por eso Pablo, él habla de una renovación. Para que haya una transformación, tiene que haber una renovación del entendimiento. Si nosotros no renovamos nuestro entendimiento con la palabra que Dios viene mandando, entonces no se va a producir una transformación. Si no se produce una transformación, significa que vamos a estar siguiendo el mismo curso de nuestro camino. Y Jesús les dijo, hermanos los fariseos: si no creéis, en vuestros pecados moriréis. En vuestro pecado moriréis. No van a ser libres, libertados. Jesús dijo así: que el que cree en Él, el que guarda su palabra,
va a ser verdaderamente su discípulo y va a conocer la verdad y la verdad lo libertará. Dijeron los judíos, ¿cómo que nos vamos a hacer libres si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Y Jesús le dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y nosotros hemos estado viendo que una cosa es el perdón de pecado que nosotros recibimos cuando, hermano, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nos bautizamos mediante, hermano, el aceptar a Cristo, el sacrificio de Cristo nos trajo el perdón, mediante la resurrección de Cristo nos trajo la justificación y mediante la doctrina, hermano, nos libera del poder del pecado para que nosotros sirvamos en santificación, en servicio al Señor. Esto creyendo de sincero corazón a lo que dice Dios. Entonces, cuando nosotros creemos, ¿qué hacemos? Tomamos las doctrinas, hermano, y las metemos dentro de nuestro corazón, cambiamos, renovamos nuestro entendimiento y eso produce una transformación en nuestra vida. Lo que hacíamos, lo que obrábamos, cómo actuábamos, cesó ya por completo y ahora comienza a manifestarse una vida, la vida del cielo dentro de nosotros. Entonces una cosa es el perdón y otra cosa es, hermano, que la persona sea libre de pecado. ¿Por dónde viene la libertad del pecado? Hemos estado viendo justamente por las doctrinas, la obediencia. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, por lo tanto, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces el perdón es por un lado y la libertad del poder del pecado, hermano, es justamente por otro lado, mediante la doctrina. Entonces, cuando hay renovación, nosotros creemos sinceramente, tomamos la palabra, nos renovamos en nuestro entendimiento, entonces va a haber un cambio de conducta. Si la palabra de Cristo no habita por la fe dentro de nuestros corazones, vamos a seguir teniendo la misma conducta. Pero cuando la palabra entra y habita en nuestro corazón, la palabra produce un cambio de conducta, es decir, una transformación. Y empezamos a mirar las cosas, no como la ven los hombres, sino como la ve el Señor. Por eso el salmista Asaf, él tuvo dos visiones. La primera visión era como la visión de los hombres, por eso se quejaba. ¿Y cómo puede ser al final? ¿Para qué sirvo a Dios? ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué estoy continuamente en la iglesia? Al final los otros que no vienen nunca, ni siquiera aparecen por la iglesia, son prosperados, las cosas le van bien y al final, ¿para qué sirvo a Dios? Dice, para él fue un duro trabajo, le fue muy difícil mantenerse sin salir hacia afuera como todos los demás. Pero luego nosotros leímos, hermano, en el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí, es decir, los ojos de su entendimiento se abrieron y ahora sí podía ver con claridad el fin de aquello que parecía que prosperaba y que parecía que las cosas le iban bien. Pero ¿hasta cuándo sucedió eso? Hasta que entró, dice, entrando en el santuario de Dios. Entrando en el santuario de Dios. Hay un pasaje donde dice que si el justo con dificultad, dice, se salva, ¿a dónde quedará? Dice, el impío y los pecadores. Si el justo, el que está buscando de Dios, el que está siempre en la iglesia, pendiente de lo que el Espíritu habla a la iglesia, el que va, hermanos, camino a la perfección, dice, con dificultad se salva, ¿a dónde va a estar el impío? Y aquel que sigue siendo esclavo del pecado, ¿a dónde va a estar su lugar? Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irán ellos? Por eso nosotros miramos, ¿qué es lo que cambió? Le hizo cambiar de visión, justamente entrando en el santuario. Por eso nosotros hablamos del valor que tiene el congregarse, el no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos que entender, hermano, que no es lo mismo venir una vez, dos veces, hermano, en el mes, 3 o 4, que estar constantemente delante del Señor recibiendo la instrucción. Dios nos está preparando, estamos ya, hermano, en la recta final del último tiempo. Es el tiempo ya, hermanos, de la manifestación de la esposa, la mujer del Cordero. Y a ella se le ha concedido que se vista, hermano, que se prepare, hermano, se vista de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Es decir, se está preparando y está empezando a manifestar, hermano, las buenas obras mediante la palabra que está escuchando. ¿Cómo manifestarán aquellos que no saben porque no oyeron? ¿Cómo serán parte de
la esposa si no fueron instruidos, hermanos, por la palabra del Señor. Por eso tenemos que aprender. No se trata de vengo a la iglesia un domingo y después aparezco, hermano, no sé, un sábado cualquiera más adelante. Porque, hermano, el verdadero valor y el mensaje de Dios está en la suma de todos los mensajes que envía, el cual va transformando la vida de los que han creído a una nueva creación, a una manifestación de una nueva creación, porque va siendo formado a la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos entregó a una forma de doctrina para que alcancemos la imagen de Cristo. Por eso dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Entonces, entrando en el santuario de Dios, no es que entró y dijo, ahora entiendo. No, es que entrando en el santuario de Dios, escuchó la palabra de Dios. La exposición de tu palabra dice, alumbra los ojos. Escuchó la palabra de Dios, y cuando escuchó la palabra de Dios, entonces se dio cuenta el fin de aquello desobediente y hacia dónde iba, y el fin de aquello que servían al Señor. Entonces él dijo, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a quedar el pecador? ¿Dónde va a quedar el desobediente? ¿Dónde va a quedar aquel que quiere seguir viviendo su propia vida y se olvida de Dios y se acuerda una vez a la semana, aparece de nuevo y vuelve a desaparecer? ¿A dónde va a ir a parar? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué de ellos? Por eso el verso 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Nosotros tenemos que valorar, hermanos, lo que es el congregarnos. No dejando, dice, de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es una mala costumbre, el venir, no venir, el faltar, el estar. No, tenemos que nosotros tomar las buenas costumbres de estar siempre delante del Señor. Como está escrito, veía yo al Señor siempre delante de mí. Siempre, siempre. ¿Quién dijo esto? Nuestro amado Señor Jesucristo, las pisadas del cual nosotros vamos siguiendo. Aquel que dijo, he aquí vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Las pisadas de ese vamos siguiendo. Y él dice, veía siempre al Señor delante de mí. Gloria a Dios. Por eso es el valor que tiene de entrar en el santuario. Si Asaf no hubiera ido a la iglesia, si hubiera revelado como tantos se revelaron, no, porque cada vez que vengo a la iglesia las cosas me van mal, las cosas me van todas en contra, así que mejor me voy de vuelta para afuera. Si él se hubiera dejado llevar por su razonamiento, porque muchas veces ahí es donde está, hermano, el problema. Cuando usted razona, cuando en lugar de creer lo que Dios dice y confiar en Dios, usted razona y por el razonamiento, su razonamiento lo saca afuera. Hermano, Asaf, la Biblia dice que entró en el santuario. No dijo, voy, abandono todo, dejo, me voy. Sino que dice, entrando en el santuario de Dios, comprendí. ¿Qué es lo que comprendió? Justamente el fin de ellos, el fin de los pecadores, el fin de los impíos. Entonces dice, comprendí, ciertamente lo has puesto en un desfiladero. Es decir, que van deslizándose rumbo al infierno. Por eso el verso 17 dice así, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y el verso 24 dice, me has guiado según tu consejo. ¿Se da cuenta? Quiere decir que se sometió, me has guiado. Se dejó guiar por Dios. Me has guiado según tu consejo. Entonces escuchó el consejo de Dios, el consejo de la palabra de Dios, lo metió dentro de su corazón y empezó a caminar. Empezó a ver las cosas como son. Por eso él pudo levantar la voz y decir, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti en la tierra nada deseo. Si me dan a cambiar el culto por cosas materiales, no lo voy a cambiar. Si me dan a cambiar el estar en tu presencia por las cosas materiales, no lo voy a cambiar. Si me dan a cambiar, hermano, las cosas materiales por el servicio a ti, no lo voy a cambiar. Es decir, ¿por qué hablaba de esa manera? Porque entendió algo. ¿Qué lo llevó a entender a ese algo? La palabra de Dios, la palabra. ¿Dónde escuchó la palabra? Entrando en el santuario. Gloria a Dios. Por eso hemos leído lo que Pablo decía, no conforméis a este siglo, sino
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros entramos en el santuario, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una renovación de nuestro entendimiento y dejamos de mirar como miran todos los hombres para mirar las cosas como la mira Dios. Entonces, con el razonamiento de todos los hombres, mira la prosperidad de los impíos y no entiende, se vuelve loco. Le es, hermano, un duro trabajo comprender por qué ellos prosperan y por qué el que busca a Dios parecería ser como que no prospera. Entonces le es un duro trabajo, pero dice, hasta que entrando en el santuario del Señor, ¿qué ocurrió cuando entró? Hubo una renovación del entendimiento. Gloria a Dios. Entonces empezó a valorizar las cosas que tenían valor según Dios y a separar lo terrenal de lo espiritual. Entonces antes se quejaba, ahora ya no se quejaba, ahora entendió que a quién tenía en los cielos sino a Dios, y que si le quitaban a Dios y ofrecían otra cosa, él no lo quería. Es como le dijo el diablo a Satanás: mira, todo esto, le mostró en un momento de tiempo todos los reinos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo: no, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de Dios nada deseo en esta tierra. No quiero lo que me ofreces. Sigo eligiendo a Dios y voy camino del Señor. Entonces dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Entonces, cuando viene la renovación del entendimiento, entonces nos damos cuenta, hermano, que las cosas que como hombre parece que son de valor, hermano, desaparece su valor y encontramos otros valores. Por eso dijimos, nosotros ahora podemos tener un montón de plata, podemos tener bienes, autos, un montón de cosas, hermanos, bienes materiales, pero llega el momento, hermano, como se dijo, esta noche vienen a pedir tu alma, y cuando se separa, hermano, su alma, su espíritu de su cuerpo, entonces se da cuenta que lo que usted le era de mucho valor para usted y que se esforzó trabajando toda su vida, es nada, porque ahora tiene que ir a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que va a llevar? Los que han creído, dice que las buenas obras se van con ellos. Pero ¿y de lo demás qué va a llevar de lo terrenal? Cuando nos separamos, entonces conocemos el verdadero valor. ¿Para qué vamos a conocer el verdadero valor cuando nos separemos? ¿Ya para qué nos va a servir? Ahora tenemos que conocer el valor de las cosas espirituales. ¿Por qué Cristo, siendo rico, se hizo pobre? Para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Que nos demos cuenta que nosotros somos ricos en Cristo Jesús, ricos en cosas espirituales, ricos en Dios, ricos en misericordia, ricos en amor, ricos en bondad. Las riquezas de Dios son nuestras, nos fueron dadas. Los hombres no conocen estas cosas, por eso van detrás de las cosas materiales, pero a nosotros nos fueron reveladas las cosas que provienen de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos. Miremos a Saúl: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Miramos al apóstol Pablo y él dice: todo lo tengo por basura por el inminente conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué entendieron? Lo que nosotros debemos entender para dar valor a las cosas que son de Dios. Por eso Pablo en su carta, él habla y dice: puesto los ojos en Jesús. Y luego dice: poné la mira en las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En las cosas que son de arriba, está diciendo en las cosas que son espirituales. De tal manera que poniendo nuestra visión, nuestra vista en las cosas espirituales, ninguna de las cosas terrenales que nos sucedan nos va a poder apartar del Evangelio, ni del ministerio, ni del servicio del Señor. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a levantar nuestra visión y a darle valor a las cosas que son de valor. Quiere decir que lo terrenal, lo monetario, nuestra economía no va a ser un impedimento para que nosotros nos alegremos y nos gocemos en Dios, porque nuestro gozo no proviene de las cosas que poseemos, sino que viene de Dios.
El mundo, el gozo de ellos proviene de las cosas que poseen. Nosotros de las cosas que son espirituales, de las cosas del Señor. Estaremos quizás, hermanos, sin nada, como pobres. Pero ¿sabe qué? Vamos enriqueciendo a muchos. Con riquezas que otros no pueden darla, porque no la posee. Nadie puede dar lo que no posee. Pero a nosotros nos fue dado. ¿Para qué? Para que enriquezcamos, para que ayudemos, para que iluminemos, para que aclaremos los ojos del entendimiento, para que llevemos almas, hermanos, a los pies de Cristo para la salvación. Amén. Hemos sido enriquecidos para enriquecer a otros. Entonces, ¿qué hace la palabra? Nos eleva, hermano, a darle valor a las cosas que son de valor y no prestemos tanta atención a las cosas materiales. En el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que él aprendió a tener mucho y a tener poco, sí. Y aprendió a servir a Dios teniendo mucho. ¿Sabe cuántos hermanos cuando tienen mucho y reciben algo, hermano, algo que cobran, se olvidan de Dios? ¿Y sabe cuántos se apartan de las congregaciones, dejan las congregaciones, hermano, porque han recibido un bien? En lugar, hermano, de usar ese bien para beneficio del evangelio y del servicio a Dios, se olvidan, se separan, se apartan de las congregaciones para vivir una vida como el hijo pródigo, lejos, teniendo bienes hasta que lo pierda. Y cuando lo pierda, pegará la vuelta queriendo buscar del Señor. Ojalá tenga tiempo de volver. Porque algunos no pudieron pegar la vuelta. Muchos no pudieron pegar la vuelta. Entonces nosotros miramos al apóstol Pablo. No lo digo, dice, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿dónde tenía puestos los ojos? Puestos los ojos en Jesús. Entonces, ¿qué había aprendido? A contentarse cualquiera fuera su situación. A estar de acuerdo con Dios y a servir al Señor. En el libro de Timoteo, capítulo 6, primera de Timoteo 6:6, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad acompañada de contentamiento. Estar contento con lo que poseemos. Algunos piensan que cuando tengan lo que posea el otro yo voy a ser feliz. La felicidad no se trata de tener lo que tenga el otro, sino que tenemos que aprender a ser feliz con lo que tenemos, ser agradecido a Dios por lo que tenemos, por lo que tenemos nosotros espiritual. Muchos no lo poseen, pero a nosotros nos fue dado, nos fue confiado. Entonces, ¿qué tenemos que ser nosotros? Agradecidos a Dios. Agradecidos a Dios. Entonces, Asaf, ¿dónde entendió esto? Hasta que entrando en el santuario de Dios. Gloria a Dios. Cuando entró en el santuario, fue abierto su sentido, la exposición de la palabra iluminó los ojos de su entendimiento, pudo decir, como hemos leído en el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta vida. Así que, hermanos amados, meditemos en esto, que las cosas materiales no cieguen nuestra visión espiritual, sino que tomando, hermano, la palabra de Dios que es espiritual, permitamos que la palabra abra los ojos de nuestro entendimiento para que demos valor a las cosas que son de valor, a las cosas espirituales que provienen del Señor. Amén, hermano. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias, Señor, porque tú envías tu palabra siempre
para transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que demos valor a las cosas, Señor, que tienen valor, y no tengamos envidia, Señor, de los insensatos, de los impíos, sino que confiemos en ti, estemos en tu santuario, los ojos de nuestro entendimiento se abran, Señor, para entender y comprender todas las cosas y poder decir juntamente, hermano, juntamente con el salmista: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Padre, gracias. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabamos el nombre.